Bienvenidos. Nuestro grupo está conformado por Mario García, Alejandro González, Johan González, Juan Echavarría y mi persona, Andrés Camilo Romero. El día de hoy les vamos a hablar sobre el Estado Social de Derecho, pero antes voy a mencionar 3 datos sobre él. Primero, el estado de bienestar keynesiano fue determinante para su formación. Segundo, el Estado Social de Derecho se implantó progresivamente a través de programas de seguridad social e impuestos, encargados de financiar obras, políticas fiscales y monetarias. Y tercero, comprendió una amplia concepción política, económica, social y jurídica que lo diferencia del estado de bienestar e hizo que reemplazara al Estado liberal de derecho. Una vez dicho todo esto, podemos continuar. En el Estado Social de Derecho podemos encontrar las siguientes dimensiones. Primero, la visión social. Segundo, la visión política. Y tercero, la visión económica. Visión política. Para entender la política en un Estado Social de Derecho, tenemos que tener en cuenta las siguientes palabras y su significado. La primera palabra es democracia. ¿Qué es la democracia? Es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Para que te quede más claro qué es la democracia, aquí Abraham Lincoln la explica de una mejor manera. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La siguiente palabra es la soberanía popular. En el caso de la soberanía popular se hace referencia al pueblo y cómo éste es la máxima autoridad de la sociedad. Ya teniendo en cuenta estos significados, podemos entender perfectamente la política en un Estado social de derecho. El Estado tiene la función de defender y garantizar la democracia. Para lograr esto debe promover la participación ciudadana mediante asociaciones civiles, juntas de acción comunal, gremios económicos e industriales, sindicatos, comités de consumidores y asociaciones juveniles, entre otras. Leer más. Ahora vamos a explicar cómo funciona la soberanía popular en un Estado social de derecho. En el caso de la soberanía popular, esta debe concretarse por medio de la organización del pueblo para su activa y efectiva participación, lo que implica un sistema educativo adecuado y a la apertura de espacios políticos, económicos, sociales y culturales. En un Estado social de derecho, la principal función de la democracia es la de desplegar relaciones de igualdad y justicia en la sociedad. Muchas gracias. Los dejo con mi compañero. Lo siguiente es la visión social. El Estado debe buscar la satisfacción de las necesidades básicas de sus ciudadanos, especialmente de las poblaciones vulnerables y excluidas de la sociedad. Algunas de las necesidades básicas son la salud, alimentación, la vivienda y la educación. Esto lo logrará mediante la redistribución de la riqueza. Los métodos más conocidos son los subsidios e impuestos. Además de todo esto, el Estado debe prestar servicios que permitan una vida digna y designar partidas presupuestales prioritarias para los programas que sustentan a estas. Es decir, que al momento de asignar presupuestos, estos programas y o entidades deben ser una prioridad. Un ejemplo en nuestro país sería el SISBEN, que se encarga de otorgar beneficios sociales a la población en situación de pobreza. Los dejo con la siguiente visión. Y ahora pasamos a la visión económica. El Estado debe intervenir en la economía y encargarse de dirigir el proceso de desarrollo. Para esto, tiene que hallar formas de garantizar a todos sus ciudadanos su participación en el sistema, además de una libertad económica. También debe fomentar la iniciativa privada, generar condiciones para la inversión y el desarrollo empresarial y financiero. Todo esto se va a lograr protegiendo los sectores más vulnerables, controlando la economía privada para evitar abusos y explotación por medio de medidas como la intervención de precios, la prohibición del monopolio privado, el control de salarios, etc. El Estado también está encargado de generar programas y obras públicas que doten de elementos e infraestructura las iniciativas empresariales en condiciones de acceso equitativo. Por último, al Estado le corresponde desarrollar actividades industriales e incluso ejercer el monopolio estatal en sectores económicos que así lo deseen.
Y ahora vamos con los derechos fundamentales en el Estado Social de Derecho. Primero que todo, ¿qué es un derecho fundamental? Un derecho fundamental es aquel que está incluido en la Constitución de un Estado y se considera esencial en el sistema político y está especialmente vinculado a la dignidad sobre la cual figuran sus bases. ¿Cómo se desarrollan los derechos individuales en el Estado Social de Derecho? Primero se establecen los derechos fundamentales individuales, introduciéndose junto a los derechos económicos y sociales en la Constitución, convirtiéndose en ejes primordiales del accionar del Estado. Los derechos económicos y sociales elevan su constitucionalidad, generando que los derechos individuales se hagan efectivos y se materialicen en torno al desarrollo de actividades sociales y el accionar del Estado. Por lo tanto, para el Estado se convierte en una prioridad proteger y velar por estos derechos. De aquí es que nacen instituciones protectoras y garantes. ¿Cómo se da la situación en nuestro país? En la Constitución de nuestro país se establece que su tipo de Estado es un Estado social de derecho, organizado en forma de una república unitaria, descentralizada, autónoma, democrática, participativa y pluralista, fundada y basada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, junto a la prevalencia del interés general, queriendo decir que antes de todo se basa en sus pobladores y el respeto de la dignidad humana junto al interés general de la población. Ahora damos continuación a los principios del Estado Social de Derecho. El replanteamiento de los principios de accionar el Estado. La división de poderes fue perdiendo espacio ante la creciente hegemonía que fue adquiriendo el Ejecutivo. Materialmente, los parlamentos han cedido poder legislativo al Ejecutivo por vía de los decretos con fuerza de ley, e incluso el presidencialismo se hizo evidente en algunas constituciones. Ante el creciente poder ejecutivo se reformularon las relaciones Estado-sociedad, donde la administración gubernamental es la vía de contacto e interacción con la sociedad representada en partidos políticos y diversos grupos sectoriales. Proceso mediado por el Estado Social de Derecho. De esa forma, y dada la composición del Estado, los poderes sociales se convierten en poderes políticos, en una interrelación permanente que funciona como un solo organismo y en donde la sociedad es una ampliación del Estado. Al contrario del Estado liberal, el derecho donde el Estado era una ampliación de ella. En el Estado social de derecho, el poder legislativo adquirió más prominencia. Por un lado, la aparición de más derechos y garantías sociales económicas generaron una evolución en sus funciones. Es así como la aparición de la administración pública en el Estado social sobrevino el control judicial a sus actos y con la aparición de instituciones protectoras y garantes de los derechos fundamentales y la guarda de la Constitución. Apareció el constitucionalidad de las leyes. Muchas gracias a todos por la atención.